ponencias. Y vamos a entrar ahora a otra actividad. Es Performance Laboratorio de Experiencias. Muchas gracias. Conversaciones, cuerpos y virtualidad. Aquí van a estar con nosotros, Brian. Bueno, la verdad es que prefiero, Joana, si te parece, que tú nos presentes un poquito esta actividad, qué es lo que van a hacer, que presentes a tu equipo, porque no sé de quiénes van a estar aquí acompañándonos completo. Entonces, te cedo el micrófono, Joana. De acuerdo. Muy buenas noches, tardes, noches a todos y a todas. Vamos a dar la apertura a este espacio que se llama Aprendemos. Así que en el transcurso del ejercicio que vamos a dar hoy, vamos a presentarnos y vamos a contarles de qué se trata el espacio. Entonces, pues el equipo en este momento está conformado por Valentina Vargas, William Vargas y Sara Nuntier. Entonces, vamos a iniciar nosotros y en el transcurso de este laboratorio experimental, vamos a compartirles varias experiencias alrededor y vamos a contar de qué se trata. Entonces, pues bueno, damos la apertura a danzar al ritmo de las palabras. Queda uno contagiado con el tema del arte, la danza, el videoteatro, la videodanza. Entonces, ahora vamos a introducirnos en esta danza de las palabras por medio de la conversación. Entonces, bienvenidos al espacio. Así es, Joana, pues muchísimas gracias. Primero agradecer el espacio y esta tan bonita presentación. Como lo decía Joana, Aprendemos es un laboratorio de experiencias y está en forma de pregunta porque ponemos en juego nuestros cuerpos por medio del diálogo, pero está en forma de pregunta también porque en la vida muchas veces tenemos muchas preguntas pero pocas certezas. Y entonces en este proceso, porque lo vemos y lo vamos a seguir viendo por muchísimo tiempo como un proceso, lo que hacemos es poner en juego nuestra corporeidad desde el diálogo para compartir experiencias y vernos desde el lado más puro y más sincero de nuestro ser. Dicho esto, me gustaría empezar poniendo en paréntesis el tiempo, para provocarnos a conversar, a aprender y también a retarnos en la cotidianidad y a hacer tejido con la palabra viva. Tendremos el placer de escucharnos con interés en nuestro ser más puro, así que caminemos juntos. Les invitamos a que disfruten de esta provocación. Así es, William. Así que vamos a dejarnos con una interesante provocación que va a dar apertura a contagiarnos, a provocarnos de diversos aprendizajes. Así que aquí la tenemos y dice así. Tomar el camino largo, no tengo prisa de llegar, porque al final mientras más me cueste, más lo voy a disfrutar. Y no le temo al sabor amargo, ni a los ratos de soledad, pues sé que gracias a los contrastes aprendemos a apreciar la vida, la vida, la vida. Hay que aprenderla a caminar, sin miedo, sin freno y sin prisa, siempre con algo para dar, despierta con una sonrisa y ponte un rato a bailar, que si le pones amor a la vida te lo va a regresar. Quiero olvidarme de mis encargos, quiero salir a caminar, que siempre es bueno de vez en cuando tomarse un rato y reflexionar. Cuánta ansiedad nos acumulamos con nuestra angustia de progresar, tanto que a veces nos olvidamos de lo importante que es gozar. La vida, la vida, la vida,
hay que aprenderla a caminar, sin miedo, sin freno y sin prisa, siempre con algo para dar, despiertas con una sonrisa y ponte un rato a bailar, que si le pones amor a la vida te lo va a regresar. La vida, hay que aprenderla a caminar, sin miedo, sin freno y sin prisa, siempre con algo para dar, despierta con una sonrisa y ponte un rato a bailar, que si le pones amor a la vida te lo va a regresar. Bueno, quería compartirles que escuchando esta canción pensé acerca del sentido de caminar, de respirar y de ir por la vida. Sí, algo me gustaría añadir a esa reflexión que nos da Sara es que cuando disfrutamos de la vida reconocemos al otro como humano y así nos damos tiempo para sentir. Claro, pero si reconocemos al otro como un ser complejo, ¿no les parecería interesante presentarnos de una manera, pero que no sea tan convencional? De decir nuestros nombres, qué hacemos, qué estudiamos. ¿Qué les parece si nos presentamos de otra manera? Yo me uno al reto de una. Entonces, voy a presentarme de manera no convencional. Es algo que es bastante difícil, sin embargo, tenemos que revisar realmente qué hacemos sin entrar a darnos como unas categorías que nos encasillen, no unos códigos. Entonces, yo pensaría que soy una persona que se caracteriza por reflexionar la sociedad y por pasarme el tiempo o invertir mi tiempo pensando. Me gustaría poner en común también una capacidad de reflexionar también sobre la sociedad, pero desde un pensamiento crítico. Y esto me lleva al siguiente punto, que es lo que me apasiona. Porque a mí algo que me apasiona es la vida del bienestar y a la libertad. Pues yo considero que la libertad se consigue por dos caminos o por dos posibles caminos. El camino del conocimiento, como ese conocimiento que adquirimos por medio de las experiencias y el aprendizaje en vida, pero también desde el autoconocimiento, que responde más a un proceso de introspección que realizamos para identificar nuestros sentimientos, nuestros vínculos, nuestras emociones y nuestras relaciones más profundas. Wow, qué interesante reto. En verdad que he estado pensando como es complicado porque estamos muy acostumbrados a que la parte de presentarse es donde contamos todos nuestros logros y como esa parte que es súper aceptable y que queremos que todo el mundo siempre conozca. Y bueno, me uno al reto. Entonces, siguiendo un poco la estructura que comenzó William, puedo decir que a mí me caracteriza la espontaneidad. Siento que siempre soy como muy gestual y eso no me permite como esconder eso que uno siente, no siempre a mí me está delatando como mi lenguaje corporal. Puedo decir que me gusta poner en común las experiencias que pasan en los viajes y también las historias. Me gusta contar historias y también escuchar historias. Disfruto mucho de ese compartir. Y bueno, algo que me representa, siento que es tener 1000 preguntas siempre, una pregunta tras otra y siempre muy peculiares de responder. Eso me lleva constantemente como a tener ganas de crear, lo que me lleva a estar siempre haciendo algo. Puedo estar haciendo un collage o luego puedo estar pintando mandalas, poniendo fotos por algún lado o simplemente así pintando la pared. Bueno, para continuar con este reto que ha asumido mi tribu, quisiera empezar con
Con, no sé, algo que les quería compartir es que me gusta mucho caminar, ayudar al otro y pensarme también un poco en esa posibilidad de otros mundos, ¿no? De otras verdades y un sinfín de posibilidades que nos ofrece la vida. Y además de eso, pues si algo me caracteriza también es que soy un poco tímida, se los confieso, soy la más tímida del grupo y esto me ha ayudado a asumir otros retos, ¿no? También me caracteriza mi amabilidad y mi gentileza y no sé, algo que quisiera poner en común, los contextualizo, poner en común para el grupo es algo que queremos compartir y que se desarrolle en la medida del proceso que llevamos. Y para mí es como poner en común esa inquietud y la curiosidad que nos trae acá. Si algo me apasiona, ya que hablamos un poco de las pasiones, es el caminar. El caminar me permite reconocer mi territorio y también reconocer al otro en tanto me lo cruzo, ¿no? También me apasiona el tema de la educación y la pedagogía. Y otra cosa que me apasiona es como las relaciones interpersonales, ya sea amor, amistad, soy bastante apasionada. Y algo que les quiero compartir es que, digamos, como en esas representaciones simbólicas, el león me identifico mucho con él, no sé, como su liderazgo, su fuerza, las características simbólicas que trae el león me representan. Qué bueno que hayan asumido este reto y también me asumo a este ejercicio de presentarme de una manera distinta. Entonces, les cuento que el sabor de mi vida es el encuentro a cafés. Me encantan mucho los cafés. Y esto hace que ponga en común la palabra para conversar, me apasiona bastante el caminar y eso sí, llegar a un café. Que les contamos una situación que ocurría con Aprendemos antes de que sucediera toda esta situación de la pandemia, es que nos encontrábamos en los cafés. Allí era nuestro lugar de encuentro, conocíamos diferentes cafés y nos posibilitamos otro espacio de encuentro. Entonces, como que eso también es algo interesante que me apasiona mucho y me representa mucho la expresividad. Efectivamente, como que la posibilidad de tener espacios de libertad donde uno pueda compartir lo que piensa y construir y tejer con los otros, me encanta. Entonces, eso es lo que somos, estos somos los que somos, y pues esto nos lleva también a indagarnos y cuestionarnos, a pensarnos en algo que se llama, ¿me recuerdas, William, cómo se llama eso que estamos armando? ¿Recuerdas? Claro que sí, Joana, estamos armando todo el tiempo un aprendizaje, pero no es un aprendizaje cualquiera, es un aprendizaje para hacer. Hablamos de aprender, pero ¿cómo llegamos a ese aprender? Pues llegamos por medio de las metáforas, llegamos por medio del diálogo y llegamos por medio del compartir. Eh, ya que tú hablabas muy en línea de ese símbolo que hay por medio del café, Dana nos hablaba de ese símbolo que ya tiene con el león. Acá nos estamos representando de manera metafórica y simbólica porque es un lenguaje que es, digamos que más cercano a lo que nosotros llevamos. Y por eso me pregunto, yo soy muy preguntón, y es, ¿qué llevarían ustedes en una maleta de viaje para la vida? Ojo, para la vida. Uy, William, yo siento que esa pregunta está complicadísima porque yo tengo fama de llevar muchas cosas en mi maleta. Yo soy esa persona que cuando se va de viaje lleva todo que le sirve a todos. Entonces, es, es complejo porque es algo que usaría en mi vida como esa herramienta clave. Y bueno, aquí pensando mientras hacías la pregunta así súper rápido, creo que yo llevaría mi diario de la creatividad. O sea, siento que ese sería como mi elemento donde yo podría tener mi espacio de libertad diario, ese espacio de libertad como tan necesitado de poder expresarse, de poder tener ese momento con uno mismo, también en busca del autoconocimiento. Entonces, sinceramente lo llevaría para poder tomarme mi tiempo de escucharme, de sentir mis sensaciones, de anotar mis experiencias y poder también tener ahí como mis memorias de lo que voy viviendo en ese viaje. Pero bueno, en ese camino los retos, yo quisiera saber
Pues Dana, ¿a ti qué se te ocurriría llevar en tu maleta? ¿A ti qué se te pasó por la cabeza? Bueno, yo creo que también llevaría un diario, ¿no? Porque qué importante es la memoria y la historia personal y también del territorio que recorremos, ¿no? No sé, yo me pongo a pensar y me gusta mucho el tema de decorar, pintar, darle un poco de color a la vida, ¿no? Y en ese orden de ideas, yo llevaría mis colores. Sí, pero unos colores, ya que estamos metidos como en el tema del simbolismo representativo, yo digo que los colores nos permiten esa diversidad de lenguajes, ¿no? Porque como lo veíamos en las anteriores ponencias, digamos, el lenguaje danzario nos permite unas posibilidades, pero el lenguaje que transmiten los colores o la simbología de los colores en ocasiones nos llevan a pensarnos en otros mundos, ¿no? A veces utilizamos mucho esa frase de un día gris y yo considero que a veces necesitamos un poco de esa diversidad de los colores en relación para trascender y vivir la vida, ¿no? Ujú. Sí, muy cierto llevar este diario de la creatividad, poner estos colores de la comunicación y diversidad de lenguajes, y a eso yo le agregaría también algo más, y es llevar una brújula, y esa brújula del autoconocimiento. Esa brújula que nos posibilita cuestionarnos, pensando, también retomando una pregunta que hacía Sergio, el anterior ponente, y es ¿quién soy? ¿No? Esa pregunta, esa búsqueda, de esa posibilidad de pensarme, revisarme y sobre todo conocerme. Entonces, yo llevaría esa brújula de autoconocimiento. Pero creo que también nos faltaría algo más, y es de lo que podría llevar William. ¿Qué nos sugieres para seguir cargando esta maleta para la vida? Bueno, yo lo siento, antes de responder la pregunta, no sé si sea irrespetuoso, pero les voy a decir que están muy lindas el día de hoy y que cuando me hacen una pregunta me siento un poco, digamos que un poco tímido y incómodo también. ¿Por qué? Porque para mí es un placer escucharlas siempre. O sea, la capacidad que ustedes tienen para hablar y para hilar el discurso, desde lo metafórico, desde lo onírico, cuando nos llevan al campo de lo utópico, o sea, a mí me parece fenomenal. Entonces, pues, cuando me toca responder una pregunta, digo, ay, bueno, voy a dejar de escucharlas por un momento. Pero bueno, voy a seguir en rumbo. Primero, bueno, el diario. Perdón, a mí me gusta hacer relaciones. El diario yo lo relaciono con la creatividad. Los colores con la comunicación. La brújula con autoconocimiento, ya lo decía Joana, pero me parece que a eso le hacen falta simplemente unos pasos firmes y una actitud para caminar hacia la aventura y el aprender, pero no el aprender en el marco del asignaturismo o de sociales, matemáticas, literatura, educación física, no, vamos a aprender para hacer, aprender habilidades para la vida, aprender para hacer, para movilizar nuestro ser creativo. ¿Okay? Esa creatividad es algo que también se tiene que concretar en algunas manifestaciones, como por ejemplo por medio de una carta. ¿O tú qué piensas, Dana? ¿Te gusta? Bueno, ya que lo mencionas, sí, les tengo que compartir una carta que hicimos construida en el grupo de Aprendemos. Se las voy a leer, espero sea de su agrado. Bueno, dice: Bogotá, Distrito Capital, 9 de octubre del 2020. ¿Aprendemos? Esta carta va dirigida a quien quiera aprender. Empecemos. Buenas. Es una expresión colombiana bastante utilizada y en realidad no sé cómo saludarte. Si ser un poco formal y presentar un saludo cordial o salirme de eso y saludarte como un posible amigo. Así que empezaré con un simple hola. Para mí la incertidumbre suele ser mi compañera fiel y quisiera que también lo fuera para ti. No dudar de tus capacidades o cualidades, sino de las posibilidades de la verdad. No quiero aún entrar en discursos filosóficos de cómo llegamos a la verdad o qué es la verdad. Solo quiero ser un poco inquietante, pero son temas buenos para dialogar. Y esto es lo que hacemos en nuestro grupo de Aprendemos, hablar de la vida y sus componentes. Estos temas nos orientan a enriquecer nuestra construcción de conocimiento a partir de las experiencias. Quiero invitarte a este espacio, porque de las pocas certezas que tengo
Esta es una, y es el hecho que aquí podrás contarnos de tu día o tu semana. Y de allí vamos a ir abordando una construcción de conocimiento que retroalimentará tu saber y nos aportará a todos quienes estemos allí. Pero no será solo sobre ti, también debes aprender a escuchar para aportar al grupo. Al utilizar esta palabra de aprender, debo parar y explicarte que aquí vamos en búsqueda de aprender para la vida. Tal vez te estés preguntando, ¿cuáles son esos aprendizajes para la vida? Muy sencillo. Utilizando esta metáfora, son aquellos que llevarás en una maleta para viajar, que deben ser útiles ya sea para la playa o para la montaña. Tú decides. Nosotros hemos llegado a algunos acuerdos y es el hecho de que de verdad formamos una maleta con los aprendizajes que necesitamos para nuestro viaje. Son representaciones simbólicas que permiten encauzar nuestras conversaciones, que hacen parte de lo que sucede a diario. Si quieren averiguar más, espero verlos en nuestros próximos encuentros. Sé que al inicio serán bastante tímidos y sentirán que no aportan mucho, pero si continúan en este proceso, poco a poco descubrirán más de ti, de la vida, del aprender. Y recuerda que es importante ser inquietos, generar preguntas y compartir esas dudas para construir en colectivo. Espero te vaya muy bien en tu caminar. Wow, qué monstruo de carta. Muy, muy, muy bella. Y eso también me lleva a un espacio, en este momento del encuentro, ya empiezo a sentirlas como si estuvieran acá. Su energía como que llega hasta acá, porque pese a que estamos conectados a un dispositivo tecnológico, logro sentir su energía a la vez de que sonríen, a la vez de que le brillan los ojos, a la vez de que se mojan los labios para entonar mejor las palabras. Me parece bastante chévere que se pueda leer ese lenguaje corporal a través de las cámaras. Y, Estoy y muy de también quiero acuerdo, hacer algo William. que hacemos, dilo. Qué pena que te interrumpa, pero no podía quedarme sin decirlo porque estas conversaciones son como tan abiertas, tan libres, esas palabras que decía Dana de cómo a través de un proceso del encuentro se pueden generar tantas cosas. Siento que es muy valioso que a pesar de la virtualidad sigamos teniendo nuestro espacio de ser, de expresarnos, incluso saliéndonos de esas cosas que no nos permitiría la misma presencialidad. Ahora sí, qué pena continuar. No, acá no hay espacios para las estructuras rigurosas, condiciones que, como bien lo decía Dana, somos tribu. Y esa tribu representa identificarnos más allá de una amistad de la utilidad o para el placer, sino una amistad propia y digna del reconocimiento de quién verdaderamente somos, que es algo bastante difícil. Eso es un reto. O cuéntanos tú qué opinas de los retos, Joana. Pues a mí me parece los retos muy provocadores e interesantes, de retarnos a hacer cosas distintas, en otro orden, de otra manera, y sobre todo que esto nos posibilita pensarnos hacia otros mundos posibles. Y estos otros mundos posibles es que nos demos la posibilidad de conversar y conversar con toda libertad, la posibilidad de conocernos también desde otros lugares. Así que, pues, Sara, te reto. Uy, Joana, ¿qué me retas? Pues te reto a que te expreses con libertad lo que sientas y lo que piensas, para que juntos construyamos un actuar de sentido de vida. Y así que cuéntame tu reto. Uy, Joana. Me parece muy diciente esto de expresarme con libertad, de realmente tener libertad de contar lo que yo siento y lo que pienso, especialmente en mis preguntas, tener esa libertad de hacer las preguntas. Siento que mi reto tiene mucho que ver con estos maratones de escalera que he tenido ahorita en cuarentena.
bueno, en confinamiento, ¿no? Primero fue cuarentena, luego confinamiento y así fue pasando el tiempo, mientras perdíamos esos lugares que sentíamos que eran la libertad. Esas acciones diarias de expresión, de movimiento o de ir a un lugar, esas que eran nuestras costumbres y que sentíamos parte de nosotros y que ahora simplemente ya no están. Siento que mi reto, básicamente en Aprendemos, ha sido identificar qué es lo que ya no quiero en mi maleta. Aquí andando con nuestras relaciones, les voy a mostrar mi maleta. Esta es mi nueva maleta y es mi maleta de viaje. Y esta maleta tiene demasiado espacio para llevar muchas cosas. Y hace un tiempo fui a caminar por la montaña y mi maleta tenía tantas cosas que se rompió. Mira. Tuve que hacer un nudito de emergencia para sobrevivir. Y me ayudó mucho a relacionarlo con un día que estábamos aquí hablando de esto del autoconocimiento y los espacios de libertad. Y cómo en la academia hablamos de eso todo el tiempo. Y lo uno con el aprender. Porque no solo se trata de aprender un discurso, sino también de serlo, de atravesarlo por el cuerpo, por nuestra vida. Y entonces ese día yo pensaba en que venga, pues esta es mi maleta de viaje y qué es lo que yo tengo ahí. Y yo me di cuenta que yo llevaba muchas cosas que no eran mías. Tenía unas chanclas, tenía unas gafas, tenía una cobija y de ahí muchas cosas sobraban. Y en verdad eso me hizo pensar en que yo no solo quería saber realmente qué era lo que yo quería llevar, porque en el camino iba a coger muchas cosas y en el camino iba a encontrar cosas, pero sí quería realmente pensar qué era eso que yo ya no quería llevar porque mi maleta estaba muy pesada y yo ya no podía seguir caminando. Y lo traigo mucho aquí porque quisiera que no solo pensáramos en eso que quisiéramos llevar, sino en eso que ya no nos deja caminar, en eso que nos pesa mucho y que ya no queremos tener. Entonces siento que aquí mi reto ha sido mucho desde el autoconocimiento y de realmente disfrutar el divino placer de ser yo, de tener mis preguntas, de querer investigar, de querer, no sé, encontrar algunas contradicciones en las cosas sin el temor al que dirán, sin el temor bueno, a quien le pregunto, porque muchas veces en la academia también hay preguntas que no se deben hacer porque no es tu tiempo o porque no es tu nivel. Entonces llegamos aquí y tengo muchas preguntas y muchas respuestas atravesadas por la vivencia de diferentes compañeros. Entonces siento que mi reto no solo va a ser que pensemos qué queremos llevar, sino también realmente miremos hacia nosotros mismos, tengamos nuestro ratico de maratón de escalera y pensemos qué es lo que ya no queremos llevar. Y bueno, en ese sentido te devuelvo el reto, Giovanna. Cuéntanos con libertad, ¿cuál es tu reto? Pues mira que hay unos retos que me he venido planteando y es hacer espacios de aprendizaje en otros sentidos y de otras maneras. Así que hay una palabra que atraviesa mi ser cuerpo y mi sentir, mi percibir cuerpo y son los encuentros. Entonces comienzo a pensarme el cómo crear espacios de encuentro, una apuesta por la pedagogía del encuentro, donde comenzamos a hacerlo desde un acto muy natural que es la conversación. Y la conversación pensada donde está el cuerpo, como nos lo decía William, y es, la siento aquí cerca, siento su energía, las percibo, entonces cómo el cuerpo se hace presencia en una conversación y cómo eso también termina siendo una apuesta por unos actos polígonos, como la conversación como acto cotidiano, muy natural del ser humano, cómo lo convertimos en esos actos políticos donde estas experiencias comunicativas también son experiencias corporales. Entonces mi reto ha sido como a eso, como que pensémonos en otro espacio, pero pensémonoslo juntos. Como que estamos también con algunos susurros allí que nos dicen las cosas se pueden hacer distintas, las cosas se pueden hacer en otro sentido. Entonces, como que digo, bueno, ¿por qué no lanzarnos a este reto? Y pues de hecho que invito a las personas que nos escuchan a que nos escriban en el chat qué llevarían en esa maleta y qué retos se pondrían
para llevar esas cosas distintas en la maleta, pero en esta maleta para la vida, esta maleta de aprendizajes significativos para la vida. Entonces, ese es mi reto, Sara, que posibilita cada vez estar mutando y cambiando también. Entonces, pues ahí nos dejamos este reto, de seguir encontrándonos para seguir construyendo otros mundos posibles. Así que en esta línea y en este tejido que se vuelve tan interesante en este acto de conversación, te preguntaría, Dana, ¿y tú a qué te retas? Bueno, qué difícil es pensarse en un reto, ¿no? Un reto es algo que te desafíe. Y en ese orden de ideas, siento que lo que más me desafía es comprenderme, ¿no? Saber quién soy yo. Y ese ha sido mi reto en este espacio, ¿no? Y es ese reto de encontrarme conmigo misma con libertad, como ya lo mencionamos, pues de esta forma, no sé, expresar mis sentires, mis vivencias, mis experiencias y todo lo que me trasciende. Además de esto, yo siento que el reto también va en asumir esta vida un poco compleja, ¿no? Llena de incertidumbre, pensándola desde un poco de una dosis de locura, ¿no? Que a veces caemos en los dogmatismos de los paradigmas, digamos nosotros que estamos en tema académico, cómo nosotros comprendemos que todo debe ser en línea recta. Y no, y si algo hemos aprendido en este espacio es que, como lo mencionabas, hay muchas formas de ser y muchas formas de hacer. Y en ese sentido, pues para mí es asumir cada uno de mis días con una dosis de locura, comprendiendo quién soy, comprendiendo también qué es lo que quiero ser y qué aprendizajes quiero ir enlazando para pues mi proyecto como ser humano, ¿no? Em, no sé, a veces pienso en todas estas ideas con un poco de locura que se me ocurren y que he venido compartiéndoles, es que a veces utilizamos el mismo camino para llegar a casa, ¿no? Siempre la misma ruta, el mismo andén, no sé, sabiendo que existen muchas posibilidades de llegar a casa, muchos caminos por recorrer. Y esa es mi invitación a quienes nos están escuchando o nos están viendo, y es que de vez en cuando rétense y tomen otros caminos diferentes para llegar a un mismo punto, ¿sí? No saben lo divertido que es en el encuentro con otras personas así, bueno, con el caminar, el encuentro con el caminar, las posibilidades de pensarse de otras formas y en otros mundos, ¿no? Ya para continuar, no sé, me gustaría preguntarle a nuestro William, que siempre también es un placer escucharte, porque haces unos aportes increíbles a este espacio, entonces quisiera escucharte a ver a qué te has retado. Bueno, pensé que no me lo iban a preguntar, o sea que no lo preparé tanto. Pero primero me reto a seguir en esta reunión. Acá me dice mi internet que mi conexión es inestable. Entonces, ese va a ser mi primer reto del día de hoy, tratar de mantenerme acá y que las resistencias de mi Wi-Fi puedan seguir con el hilo de la conversación. Pero más que me reto es que me ha posibilitado el laboratorio de experiencias Aprendemos. Y es encontrarme con la vida misma, es encontrarme conmigo mismo y identificarme qué es lo que yo quiero para hacerlo, desde un aprendizaje individual, pero también desde un aprendizaje colectivo. Porque cuando uno, por ejemplo, lee a Foucault, Foucault plantea, no de manera tácita, pero sí en sus escritos, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, unas relaciones de poder. Y cuando uno lee esas relaciones de poder, uno piensa que todo el tiempo está en constante normalización. Redes de poder parten de que la sociedad está en constante, digamos que, en unas constantes dinámicas que generan que uno tome unas decisiones, perdón, que muchas veces yo no quiero tomar. ¿Por qué? Porque lo que se busca es el encauzamiento de la conducta y por lo que se busca también que haya una utilización, no sé si esa palabra exista, pero con la conversación también podemos llegar a esos puntos de crear palabras. Pero el punto es que se vuelva el cuerpo,
que haya un encauzamiento de la conducta, que uno siga la manada y siga generando, digamos que acciones para un sistema sin muchas veces pararnos a reflexionar o pararnos a respirar, a caminar, a tomarnos un café o hacer lo que queremos. En ese sentido, es decir, quiero decir que el laboratorio de experiencias Aprendemos me ha posibilitado ser yo mismo y atreverme a vivir. Porque muchas veces en las dinámicas del contexto formal, laboral, académico, reducimos nuestra vida únicamente a esas dimensiones o a la dimensión del dinero y ya. Pero pocas veces tenemos experiencias como esto y es tener un espacio de conversación donde yo puedo identificar a mis compañeras y compañeros en sus dimensiones más puras como humanos y humanas, con sentimientos, experiencias, intereses, errores, problemas, preguntas, pero sobre todo reflexiones y conocimientos. Esos son nuestros retos. Y como humanos, pues también podemos generar algunos productos, también podemos equivocarnos, también podemos decir cosas que no son, pero en ese sentido, vamos a escuchar algunos de nuestros productos. ¿Qué te parece, Joana? Si escuchamos alguno de nuestros podcasts, Me nuestros parece perfecto. audios. Me parece perfecto para que quienes nos escuchan y nos ven queden con esta provocación de preguntarse, pero también invitarlos, como les hemos comentado, a un espacio de aprendemos, a un espacio de conversación. Nos pueden contactar y podemos conversar. Allí también conversamos de muchas cosas, así que queremos dejarles estas reflexiones, así que escuchémoslas. Aprendemos, laboratorio de experiencias, construyendo una maleta de viaje. Cuando vemos la vida con gafas de turista, cualquier momento y lugar es perfecto para tener un espacio de libertad. De esos que tienen el poder de transformar nuestra experiencia de estar vivos. Aprendemos es un espacio de encuentro, donde la palabra nos lleva a tejer experiencias, preguntas y momentos, donde disfrutamos el divino placer de ser nosotros mismos. Sarandí. Aprender a movilizar tu ser creativo. ¿Y tú? ¿Qué quieres en tu maleta? Aprendemos, laboratorio de experiencias, construyendo una maleta de viaje para la vida. De Aprendemos, me gustan los espacios de encuentro en donde se materializa la praxis, ya que nos reunimos, buscamos e intercambiamos elementos conceptuales, pero sobre todo los vivenciamos, en el compartir desde el diálogo para transformar. De manera particular, me han llevado a reflexionar que en la búsqueda de la dignidad humana, un compromiso social es la libertad y la locura pura en el sentido más humano. William Vargas. Aprender a movilizar tu ser creativo. ¿Y tú? ¿Qué quieres en tu maleta? Aprendemos, laboratorio de experiencias, construyendo una maleta de viaje para la vida. Pensarnos desde otros lugares, con la oportunidad de aprender lo que nos gusta, divierte y emociona, para así cambiar a diario, o aprender en búsqueda de nuestro ser y de quién queremos ser. Dana Ballesteros. Aprender a movilizar tu ser creativo. ¿Y tú? ¿Qué quieres en tu maleta? Gracias por compartirnos esos audios. Me parecen una oportunidad. Construyendo una maleta de Como hemos compartido este tejido de experiencias, ¿no? Llevamos tejiendo nuestras experiencias ya 9 meses y me parece muy bonito compartir esto y de nuevo invitarlos porque
queremos mucho que hagan parte y los invitamos, los esperamos para seguir tejiendo experiencias. Así Bueno, es. a mí sí me gustaría escuchar el podcast de Joana y luego responder una pregunta. Entonces, de Joana, adelante con tu podcast y luego me gustaría responder una pregunta. O más que una pregunta, generar diálogo también un poco. ¿De acuerdo? Aprendemos Laboratorio de Experiencias, construyendo una maleta de viaje para la vida. En cada encuentro nos provocamos conversando y mientras andamos en la conversación aprendemos. Nos ponemos retos y sobre todo tejemos juntos. Recordamos que las nuevas experiencias nos transforman. No olvidamos que todos los días nos reconstruimos. No matamos la diversidad. Ella nos ha enseñado que nos lleva a otros mundos posibles, allí donde la energía de la palabra se siente. Nuestras vidas son tejidos de experiencias, las experiencias de los encuentros. Joana Rodríguez Sandoval. Aprender a movilizar tu ser creativo. ¿Y tú, qué quieres en tu maleta? Dinos cuál es Listo. esa pregunta que ya nos inquietas, ¿cuál es esa pregunta Es allí que que dejas? veo acá unos compañeros bien inquietos, veo acá unos compañeros bien inquietos y me gustan las personas inquietas, las personas que hablan, participan, preguntan. Y por ejemplo acá Alejandra nos dice, ¿de verdad hay preguntas que no se deben hacer? Y abajo Sergio dice, yo creo que siempre se deben hacer preguntas para la convivencia clara y franca. Quizá, Aprendemos. ¿será que es el tiempo, el lugar o el momento para, entre comillas, hacer la pregunta, perdón? Y quiero hacer como un poco de énfasis en eso. Y es, acá estamos envueltos de preguntas, como decía al principio, pocas certezas, muchas preguntas. Ese es nuestro camino. Y lo cual no quiere decir que siempre estemos digamos que de acuerdo con las cosas que se dicen. Acá se pueden generar procesos de tesis, antitesis, síntesis, porque buscamos es la comunicación. Y la comunicación, precisamente, Joana me corregirá, que ella es la experta en eso, la comunicación viene de la raíz latina comunis, que significa poner en común. Buscamos a través del diálogo poner en común. Eso no significa que las personas no tengan derecho a equivocarse, no, todas las cosas que tengan que decir tengan un sustento desde la academia. Si se hace, pues también genial y también bienvenido. Entonces, es eso, no todo el tiempo estamos de acuerdo, no todos pensamos igual, es evidente, pero sí se generan esos espacios para comunicar, para poner en común lo que nosotros queremos representar desde el diálogo, exponiendo nuestro cuerpo y presentándonos desde nuestra corporalidad bien, comprendiendo ya el cuerpo no solamente desde lo físico, sino también desde unas dimensiones físicas, cognitivas y psicosociales que nos hacen pensar que somos unos seres complejos. Y como seres complejos, no siempre vamos a estar de acuerdo. Adelante, mi querida Joana, o mi querida Ana, o mi querida Sara, quien quiera comentar. Muy de acuerdo, sí, muy de acuerdo. Siento que nos volvemos expertos en conjunto, en la medida que nos retamos, aprendemos, como tú dices, no hay una única verdad, no hay una verdad absoluta. Y lo interesante es que tejemos, efectivamente el tejer y darnos la apuesta por pensarnos un espacio comunicativo donde no solamente nos quedamos con la información, sino que vamos más allá. Nos inquietamos, nos preguntamos, contrastamos, entramos en acuerdos, en desacuerdos también. Donde hay encuentros, también hay desencuentros, y eso también nos posibilita que le demos este valor del aprender, y como tú lo decías, el aprender lo ponemos en pregunta, ¿no? Aprendemos, o sea, te invitamos a, ven, aprende con nosotros, y aprende esas preguntas que te inquietan, eso es interesante. Y que pues también nos pone también allí con curiosidad de leer esas preguntas o esas respuestas más bien que nos han dejado allí de oye, ¿qué llevas en tu maleta? ¿No? Que a propósito vamos a leer algunas, esperamos que estén allí súper atentos respondiendo, ¡ay, no, yo qué llevaría! Estamos ahí súper curiosos en leer qué han escrito al respecto, así que si no han escrito, no olviden allí escribirnos qué aprendizajes allí les parece importante llevar en la maleta.
Así que les cuento que nos acabó de llegar un correo en nuestra maleta, en un bolsillito pequeño, por allí hay una carta. ¿Les gustaría que la leyéramos? Espérame, yo la busco por ahí. Encontré Sí, la carta. claro, por favor, Encontré leámosla. esta carta. Ah, pero esta carta, ¿qué te parece, William, si leemos allí lo que nos escribieron en esta carta? Bueno, pues voy a abrir el correo a ver si ya me llegó la carta. Ay, sí, mira, ya me llegó la carta. Directamente desde el lugar de el bolsillo pequeño de la maleta de Joana. Perfecto. Dice, Madrid, Cundinamarca, 9 de octubre del 2020. Saludos, queridos acompañantes. Hoy les quiero hablar sobre un tema que nos compete a todos y a todas, el autoconocimiento. El autoconocimiento es aquella reflexión personal que demanda imbricarnos en nuestra vida. Desde el proceso de examinar nuestros conocimientos, emociones, vínculos, relaciones, pensamientos, diálogos, actuaciones y nuestro cuerpo como globalidad. Este proceso de introspección busca que nos reconozcamos como seres únicos y característicos en el mundo, es decir, identificar nuestra esencia y descubrir quiénes somos. Ahora bien, al ser seres humanos complejos, vamos en constantes cambios, lo cual indica que el autodescubrimiento es un proceso que nos acompaña durante todo nuestro existir en vida. Cabe subrayar que el autoconocimiento no es algo que se destine para una fecha en específico, no es tampoco una tarea que se pueda terminar por nuestro proceso de transformación. De ahí que, por más que nos empeñemos en identificar quiénes somos, esta búsqueda no tiene fecha de caducidad definida. Dicha esta salvedad, cabe añadir que en el proceso de amarse y reconocerse en el mundo, no se pueden esperar verdades absolutas. Por lo tanto, es un proceso y un camino característico y subjetivo para cada persona, con muchas preguntas y pocas certezas. Porque todos tenemos experiencias, sentimientos e identidades diversas. Asimismo, el autodescubrimiento es algo que se debe asumir como compromiso personal. Es un camino que se debe construir, deconstruir y reconstruir, porque va acompañado de una serie de elementos como la autoestima, el sistema de creencias para otorgar sentido a nuestra vida, el comportamiento social, el manejo de las emociones, nuestra sexualidad y el reconocimiento del otro también. Les cuento que lo dicho hasta aquí supone también que el reconocimiento personal no es una búsqueda de identidad ajena al entorno, pues el contexto y el ser se modifican mutuamente, lo que también nos lleva al siguiente punto, y es afirmar que el autoconocimiento de nosotros también es un compromiso con la dignidad, ya que si me identifico como ser complejo y diverso, puedo ser capaz de entender la diferencia en el marco del respeto y el interés por lo diverso. Por consiguiente, dicho proceso se complementa con la mirada del otro, ya que el autoconocer implica identificarme como parte de la naturaleza y de una especie. Para finalizar, punto de vista, para autodescubrirse lo primero es ver quiénes somos como especie. Lo segundo es desde una perspectiva más filosófica, ¿qué es el ser humano? Lo siguiente es mirar cuáles son nuestros antepasados, tanto familiares como históricos, desde un contexto sociocultural, para reconocer dónde estamos. Y lo último y lo más importante es indagar en nosotros mismos, en nuestro cuerpo vivido. Ahora les pregunto, ¿cómo van a construir su camino para el autoconocimiento? Me despido, pero no sin antes darle las gracias por utilizar un fragmento de su valioso tiempo para escuchar esta carta. Con muchísimo cariño, William Andrés Vargas Tautiva. Qué bonita esa carta que nos posibilita este espacio de compartir esto que nos inquieta y sobre todo también que retemos a quienes nos leen, a quienes nos escuchan también. Y esto también nos hace cada vez concretar que lo que nosotros, el grupo Aprendemos, llevaría en la maleta es este diario de la creatividad que no se nos puede olvidar, este diario que allí registramos estas experiencias. Llevamos estos colores, los colores de la comunicación que nos posibilita allí pintar esta diversidad, la brújula de este autoconocimiento y sobre todo esos pasos firmes que cada vez nos está diciendo no olvidemos aprender, no olvidemos seguir aprendiendo, no importa la edad, tenemos que seguir aprendiendo, es lo interesante, aprender. Podemos hacerlo en la medida de que tengamos diferente edad, hasta en diferente espacio.
recordamos allí la experiencia que teníamos en nuestro café, Sara, el de ubicarnos en la ciudad y decir, ¡ah! ¿En dónde es? ¿En dónde queda el café? Esa posibilidad allí de buscarlos también y de reencontrarnos y encontrar también más caminos y más personas interesantes. Entonces, esta es nuestra maleta que no la damos por concluida. Esto aquí, sí, ya a la maleta le caben algunos elementos, eso sí no tanto para que no se nos vaya a romper la maleta, sino llevar allí estos aprendizajes también valiosos, importantes, que ha sido desde la mirada de esta construcción que hemos hecho. Así que, pues bueno, seguimos caminando, seguimos recorriendo y sobre todo seguimos ampliando los espacios para seguir conversando sobre esta maleta de viaje. Conversaciones entre cuerpos presentes y voces vivas, para dejar de ser extraños y convertirnos en cómplices, tejer sentidos de vida juntos y compartir nuestras experiencias para construir una maleta de viaje. ¿Aprendemos? Muchísimas gracias por el encuentro de hoy. Esperamos haber dejado más preguntas que respuestas y haber dejado muchas provocaciones. Les extendemos nuestros deseos por tejer experiencias juntos. Como lo mencionaba Joana, esperamos que podamos interactuar. Les dejamos el link de nuestra página y por ahí podemos seguir hablando. Tenemos muchas sorpresas y recuerden que es muy importante tener siempre nuestros espacios de libertad, tener siempre la fuerza de comunicarnos y también manejar el respeto de esas nuevas formas que están surgiendo, que no son lineales y que nos demuestran que existen otras formas de ver, de sentir y de vivir la vida. Así es, muy de acuerdo, Sara, que eso también nos lleva a reconocer que esta construcción la hemos hecho en conjunto. Nuestros compañeros de esta maleta de viaje no se encuentran el día de hoy, pero pues también han hecho parte de este tejido, como a nuestro compañero Brian Ferney, a nuestro compañero Julián Giraldo, a nuestra compañera María Victoria y nuestra compañera Laura Patricia, que están también desde el lugar donde se encuentren. Sabemos que esto lo construimos, sobre todo las ganas de querer crecer y seguir creciendo, así que los dejamos con esta interesante pregunta de qué llevarían en su maleta. Así que muchísimas gracias por escucharnos y por hacer este paréntesis que cierra en este momento este paréntesis de lo que queríamos compartirles y pues bueno, abrimos el espacio para que logramos preguntarnos y pues leer allí estas respuestas de qué llevarían en la maleta. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana, y muchas gracias a todos por estas provocaciones tan divertidas que nos han compartido el día de hoy. Muy bien, y estamos a punto de concluir nuestro 10º Congreso Internacional El Cuerpo en el Siglo XXI. Nos queda un día de actividades, el lunes. Hay un aviso importante que queremos hacerle a todos y todas, que es que en México este fin de semana va a haber cambio de horario. Eso quiere decir que las 5 no va a seguir siendo el mismo momento para ustedes que nos acompañan desde otros países que quienes nos acompañan en México. Entonces, para que tomen en cuenta esto para nuestro próximo encuentro y último encuentro el próximo lunes, que vamos a tener nuestra última mesa, Corporeidades en las Artes, la presentación del libro Una pedagogía para la danza contemporánea desde la propia corporalidad, y la presentación de la revista que estamos por lanzar quienes organizamos este congreso. Entonces, pues les esperamos, hagan ahí sus ajustes de reloj para encontrarnos a las 5 de la Ciudad de México, que será una otra hora distinta a la que fue el día de hoy, las 5. Muchas gracias, Joana, de todo su equipo. Fue muy interesante todo este juego que nos presentaron. A ustedes muchísimas gracias por tener el espacio de compartir y seguir construyendo y seguir tejiendo.